El conjunto defensivo urbano de Calatayud, con sus más de 11 siglos de existencia, es el más antiguo que se conserva de los construidos por los árabes en la península, y también uno de los más antiguos del mundo islámico. Su nombre, Qal'at Ayyub, en árabe significa castillo o fortaleza de Ayyub. La disposición de las defensas es compleja. Hay 5 puntos defensivos o castillos en alto que se enlazan mediante murallas que bajan a los barrancos y vuelven a subir. Plaza del Fuerte. Su nombre popular proviene de la Guerra de la Independencia contra los franceses. Este espacio fue ocupado por las tropas francesas que, para protegerse de los ataques de la población de Calatayud, fue fortificado, de ahí el nombre del fuerte. Palacio Barón de Versace, hoy sede del Casino Bilbilitano. Tiene una portada de estilo neoclásico entre columnas de orden toscano. Sobre el balcón principal se encuentra el blasón que quedó sin labrar. Es de principios del siglo XIX. Frente al palacio, la iglesia San Pedro de los Francos. Alfonso I el Batallador fundó este templo bajo la advocación de San Pedro, para que sirviese como parroquia a los francos que le habían ayudado en la conquista, ya que muchos se quedaron a vivir en Calatayud, halagado por las ventajas de su fuero. Por ello recibió la denominación de San Pedro de los Francos. En 1840 se desmochó, con el pretexto de que debido a su inclinación peligraba la vida de Isabel II, hospedada en el Palacio del Barón Versace, situado frente al templo. Actualmente todavía se puede ver su inclinación. Actual Plaza de España, de origen medieval, aunque las casas con sus soportales de columnas datan del siglo XVI. Además de mercado diario, antiguamente zoco árabe, también se celebraban todo tipo de actos sociales y acontecimientos, verbenas, mítines y festejos taurinos. Debido a las condiciones del suelo, formado por yesos y calizas, podemos ver que las casas han cedido y están todas inclinadas, sujetándose unas con otras. Por eso, la imagen de los balcones inclinados que da la sensación de que se van a caer las casas. Edificio del antiguo ayuntamiento, edificio renacentista del siglo XVI. Mesón de la Dolores. En su origen es un palacio aragonés renacentista de finales del siglo XV. Fue la antigua posada de San Antón hasta 1963. Su nombre se debe a la leyenda de la Dolores, que se popularizó a través de la copla y obras teatrales como La Dolores, de Feliu y Codina. San Andrés. Se cree que es una de las parroquias fundadas tras la reconquista por Alfonso I el Batallador. De la primera fábrica románica nada se conserva si exceptuamos el crismón sobre la actual portada. La fábrica de la iglesia, tal como se conserva en la actualidad, acusa varias reformas y ampliaciones a la estructura mudéjar originaria. Documentalmente consta que el cuerpo de campanas de la torre se erigió a finales de la primera década del siglo XVI. Como consecuencia del testamento de Alfonso I,
La orden militar del Santo Sepulcro renunció al tercio de la corona a cambio de levantar en Calatayud un templo y una casa para vivienda de canónigos de la orden. La iglesia está construida casi totalmente en ladrillo, excepto el basamento en las portadas de sillería. La fachada principal es muy severa, predominando la verticalidad sobre la horizontalidad. Baldaquino construido a mediados del siglo XVIII por el escultor bilbilitano Félix Malo. Constituye una estructura plenamente barroca, realizada en mármoles y madera dorada. La imagen de Cristo yaciente está flanqueada por las tallas de José de Arimatea y Nicodemo. El conjunto está coronado por una imagen de Cristo resucitado y dos ángeles con el sudario y la lápida. Reconquistada Calatayud por el rey Alfonso I el Batallador, la mezquita mayor de la ciudad fue convertida, según la tradición, en iglesia bajo la advocación de la Virgen María de la Asunción. Enseguida se convirtió en parroquia mayor e iglesia de la nobleza. La colegiata fue escenario de las primeras cortes de Calatayud en tiempos del rey Pedro IV, jurando en ella los fueros de la ciudad el emperador Carlos y el rey Felipe III. Su torre mudéjar, por su gran altura, 70 metros, es el principal elemento identificativo del perfil de Calatayud. En el siglo XVI se realizan una serie de obras destacando la magnífica portada, realizada en alabastro y tallada por los maestros Juan de Talavera y Esteban de Obray. Entre los siglos XVII y XVIII se realizan otras obras posiblemente relacionadas con la idea de conseguir que fuese elevada a la dignidad catedralicia. Por Real Orden de 1884 fue declarada Monumento Nacional, ordenando la restauración de la portada, que se cerró con una verja. En el año 2001 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. San Juan el Real. El templo, construido por la Compañía de Jesús, estaba dedicado a la Virgen del Pilar. Tras la expulsión de los jesuitas, pasó a tener la advocación actual en honor a San Juan el Real. La torre se edificaría entre 1774 y 1777, al estilo mudéjar que imperaba en la ciudad. Se compone de 3 cuerpos, el primero de planta cuadrada de paredes lisas, sin ornamentación alguna, el segundo ligeramente ochavado, con decoración de pilastras, el tercero de campanas, tiene decoración de ladrillo y remata la torre un chapitel bulboso. El crucero se cierra con cúpula de linterna sobre pechinas, que están decoradas con pinturas al óleo sobre lienzo pintadas por Francisco de Goya en 1766, cuando contaba 20 años de edad. Representan los 4 padres de la Iglesia occidental. Nos dirigimos hacia la Judería y en el camino encontramos la Fuente de los 8 Caños, que con fecha de 1598 sirvió para traer aguas desde los prados del término de Cifuentes.
Tras la fuente, la Puerta de Terrer, antes denominada Puerta del Matador. Es una construcción bajo renacentista posterior al año 1580. Desde 2001 es la sede del Centro de Estudios Bilbilitanos de Calatayud. La sinagoga, casa principal de la judería. Su licencia está datada el 20 de septiembre de 1368. Fue utilizada para celebrar en ella reuniones plenarias y también como centro de enseñanza. Ahora es conocida como Ermita de la Virgen de la Consolación, aunque anteriormente fue Iglesia de Santa Catalina de Siena. En el exterior, dos pequeñas puertas con arco apuntado de ladrillo. Una era utilizada solo para hombres y la otra para mujeres. En nuestro recorrido llegamos a la Plaza del Olivo, donde encontramos el monumento a los Sogueros. Es un bajorrelieve que narra el proceso de creación de las cuerdas tal y como se realizaban antaño, pues durante muchos años la industria del cáñamo fue uno de los principales motores económicos de la ciudad. Magnífico Paseo Cortes de Aragón. Se encuentra flanqueado a ambos lados por más de 200 ejemplares de árboles llamados plataneros, con una altura de 16 metros y se encuentran unidos entre sí por sus ramas, formando un entramado en bóveda. Al final del paseo encontramos la Plaza de Toros, que se realizó en solo 126 días y tiene en la actualidad capacidad para 8.830 espectadores, siendo así la segunda plaza más grande de Aragón, aunque está considerada como de tercera categoría.